Amado Dios, en esta tarde gracias te damos por esta gran promesa de la cual cantan nuestros hermanos. Tú eres nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en esta tarde estoy viniendo a todo el pueblo del Señor, a todos mis hermanos y hermanas, amigos y personas que coincidencialmente han puesto sus radios en esta programación. Tú eres un Dios de perfecto control. No hay nada que sea, Señor, fuera de tu soberanía. Tú tienes, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, nuestras palabras, nuestro levantarnos y sentarnos, todo bajo, Señor, tu control. Por lo tanto, yo te ruego que bendigas ahora tu palabra mientras llega al corazón del pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amados hermanos, yo quiero hablar a ustedes la palabra del Señor en la escritura que encontramos en Génesis capítulo 6 y verso 14. Génesis capítulo 6 y verso 14. Y luego vamos a pasar a San Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Son escrituras muy conocidas, muy familiares para el pueblo de Dios, y que aún personas que no conocen de la palabra de Dios, de la Biblia, han oído la historia del diluvio, del arca de Noé. Y tenemos las primeras palabras en el capítulo 6 y verso 14, donde Dios le dice a Noé: hazte un arca, o sea, construye un arca, este grande barco. Y luego tenemos en San Mateo capítulo 24 y verso 37, 38 y 39 de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hemos mencionado ya que hemos puesto por nombre a esta programación Arca de Salvación. Mi deseo, mi intención, hermanos, al llegar a ustedes es unirme a todos los siervos del Señor, todos los cantantes que cantan del Señor, donde sale una palabra a través de los horarios de esta emisora, donde hablan de nuestro Señor Jesucristo, de la grande salvación, de la grande esperanza que tenemos en Dios. Y en esta tarde yo traigo a ustedes el pensamiento de la palabra del Señor y doy muchas gracias a Dios y me siento muy contento por esta oportunidad de llegar a esta área de Dallas y, como ya dije, donde quiera que llega las ondas radiales de esta emisora, con el deseo de hablar a ustedes, de decirle a ustedes, creyendo a la promesa de Dios, que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que en lo más mínimo la palabra de Dios hará algo para llegar, amados hermanos, a los corazones. Esta tarde yo deseo hablar a ustedes sobre el tema salvación en estos tiempos. Salvación en estos tiempos. Son tiempos del fin. Son tiempos, como dice la Biblia, que en los últimos días, en los postreros días, el amor de muchos se resfriará. Habrá ese resfriamiento en cuanto a las cosas de Dios, alejamiento de Dios, sin deseo de Dios, sin anhelo de Dios. Pero yo creo también, hermanos, que aún en estos tiempos el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en una manera maravillosa para traer la convicción y, hermanos, que la palabra del Señor no vuelva vacía. Hablando de esto, salvación en estos tiempos, vemos el plan de Dios desde el comienzo, desde los tiempos de Noé, cuando el mal, la violencia, y cuando vemos lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, y venimos ahora a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, vemos, hermanos, la semblanza, el retrato igual
de lo que el Señor Jesús dijo. Como en los días de Noé, así serán los días cuando el Hijo del Hombre ha de regresar. Y hermanos, es por ello que traigo esta escritura a ustedes para meditar, para considerar lo que el Señor tiene en su palabra. Primero tenemos que es un anuncio divino, es el veredicto de Dios, es la decisión de Dios. Nos dice en Génesis 6:13, como un primer punto, donde Dios dice a Noé: es decidido el fin de todo ser. La decisión final de Dios, la decisión máxima de Dios. El que tiene el mundo en su mano le dice a Noé: yo he decidido que llegará el fin para toda la creación, para todo ser humano. ¡Oh, qué día tan terrible! ¡Qué anuncio tan más oscuro, hermanos! Tan más triste para la humanidad. La palabra de Dios nos enseña que Dios mismo dijo: es por demás, el hombre no va a entender, el hombre no quiere. Y la Biblia nos dice la razón en San Juan capítulo 3 y verso 6. Nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, hablando de la naturaleza del ser humano. Inclinado siempre al mal, deseando siempre el pecado. Hermanos, pero en esta situación pecaminosa en la cual nos encontramos y el ser humano se encuentra, gracias a Dios, porque hay la palabra de Dios que viene a traer a nosotros, hermanos, esas buenas noticias para creer al Evangelio de Dios. También nos dice en Romanos capítulo 8 y verso 8: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y todos los que hemos conocido a Dios nos damos cuenta que de nuestras propias obras y esfuerzos nunca pudimos cambiar. Pero gracias a Dios, cuando dijimos y pudimos confesar: Señor, te acepto como mi Salvador. Así que la decisión de Dios en los tiempos de Noé fue: llegará el fin. También tenemos como un segundo punto: dijo Dios a Noé: haz un arca. Gracias a Dios que Dios nunca trae algo sobre nosotros sin darnos una salida. Por ejemplo, esta tarde, no importa cuál sea tu situación, hay una salida para ti, amado hermano, amado amigo. Si dices: nadie me ama, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Si dices: estoy solo, me siento abandonado, Dios dice en su palabra: clama a mí. Él dice también: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hay un plan divino de Dios para ti. Dios le dijo a Noé: voy a destruir este mundo, esta generación. Viene un grande juicio, pero le dice: hazte un arca, ven a hacer un arca. Y Dios le dio los planos, le dio la forma, le enseñó. Y dice la Biblia: y Noé hizo todo como Dios le dijo. Y nos revela, hermanos, que Dios nos da un camino de liberación. Eran tiempos que quizás estas noticias pudieran parecer absurdas y fuera de la razón. Pero Noé conocía a Dios. Noé sabía, hermanos, lo que era seguir el camino de Dios, y su oído estaba afinado a las cosas de Dios. Y es por ello que cuando Dios le anuncia su veredicto final y su plan divino, y también la amonestación de Dios en el capítulo 6 y verso 17 de Génesis, Dios le dice a Noé: yo traigo un diluvio, yo traigo un gran juicio sobre esta tierra, una lluvia, una cantidad de agua como nunca se ha visto. Y usted ha leído en la Biblia que dice la palabra de Dios: y fueron abiertas las cataratas de los cielos, y comenzó a llover, y a llover, y a llover, y el agua comenzó a crecer sobre la faz de la tierra, hasta que aquel grande buque, esta arca que Noé, hermanos, por mucho tiempo había trabajado construyendo, y ahora, hermanos, se torna en un camino de salvación. Dios le dice a Noé en Génesis 7:1: entra tú y toda tu casa en el arca. O sea, métete en el arca y sálvate. Métete en el arca y haya salvación. Gracias a Dios, porque Él provee, hermanos, no únicamente el camino, sino que nos da la invitación también. Y esta tarde hay una invitación para nosotros. Hay una arca provista para nosotros. No de material humano, no
de un material aquí de esta tierra. Pero hace tiempo, hace años, 2000 años atrás, que el Cristo, el Hijo de Dios, vino y murió en la cruz del Calvario. Y Él ha dicho: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias a Dios por esta invitación divina. Gracias a Dios porque aunque miles y miles se han salvado a través de los años, y hoy el día hay miles de personas que sirven a Dios, pero todavía hay lugar para ti. Hay cupo para ti. Hay una invitación especial para ti. Hechos capítulo 10.